Interrumpir rápidamente a nuestra compañera para mostrarles en imágenes lo que sucede en Alaska. Le habíamos comentado que ya había llegado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esta oportunidad, las imágenes del presidente Vladimir Putin haciendo su proceso de aterrizaje en Alaska. Allí está llegando también toda la delegación que le acompaña al presidente Putin. Recordemos que ya se había pronunciado sobre esta importantísima reunión el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien al llegar este jueves a Alaska había expresado su disposición a mantener el diálogo con Estados Unidos sobre el conflicto en Ucrania en el marco precisamente de esta cumbre sostenida durante esta jornada entre los presidentes de Estados Unidos y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Tras aterrizar en Anchorage, el ministro Sergei Lavrov decía: se ha hecho mucho para presentar la postura de Rusia durante la visita de Witkoff. Hablamos del enviado especial de Estados Unidos y esperamos continuar este diálogo en forma positiva. El jefe de la diplomacia rusa subrayaba que Moscú no tiene planes preestablecidos para la reunión, pero sí una posición firme. Decía: no planeamos nada con anticipación y sabemos que tenemos una posición clara, la cual anunciaremos. Muy diferente a la posición que ha adoptado Donald Trump en los últimos días, en las últimas conferencias de prensa, donde ya había adelantado que habría una segunda reunión, y todo ello en el marco de este proceso de especulación que sabemos que está ahora mismo gravitando sobre el modo en el que el presidente de Estados Unidos ejerce su diplomacia. Recordemos que esta cumbre entre Putin y Trump es una cumbre importantísima para lo que está sucediendo hoy en el mundo en materia de economía, en materia de conflictos bélicos, no solo en relación con lo que sucede entre Ucrania y Rusia, sino entre lo que sucede en Israel y el pueblo de Palestina, precisamente por la implicancia que tiene ello, la posición que tiene también China en medio de todo esto y las diversas opiniones que han expresado algunos líderes europeos en relación con esta reunión donde no está presente Vladimir Zelensky. Otros elementos importantes que tenemos que destacar sobre este encuentro tiene que ver con el ámbito económico. Es uno de los puntos de los cuales estarán hablando en este encuentro, en esta cumbre, además histórica, porque recordemos que la última vez que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegaba a suelo norteamericano fue en el año 2015, después de 3 años de máxima tensión entre ambos presidentes, pues se lleva adelante este encuentro en una zona simbólica para ambos países. Por un lado, para Estados Unidos, porque allí pretende demostrar su poderío militar, y por otro lado también para Rusia, porque fue un escenario que perteneció a Rusia en años anteriores. Y acá las imágenes pertenecen al avión de Donald Trump. Estamos mostrando la llegada, por un lado, del presidente Vladimir Putin y por otro lado la imagen del avión de Estados Unidos, que ya la habíamos mostrado con anterioridad en relación con la planificación que se ha marcado para esta jornada. Esta cumbre marca un nuevo inicio, reinicio, podemos decirle así, de este intento entre Washington y Moscú de relanzar un diálogo bilateral que tenga que ver fundamentalmente con el respeto, pero que cumpla de alguna manera con los intereses de ambos países, según han mostrado por cada lado, tras años de relaciones tensas. Aunque no se esperan anuncios inmediatos, se conoce que habrá un cara a cara entre Trump y Putin que será clave para medir el tono de la nueva etapa diplomática entre ambas potencias. Les estamos contando cómo se desarrollan los momentos que están antecediendo a este encuentro histórico, la llegada de ambas delegaciones y también la importancia que se le da a este encuentro en materia económica, en materia de seguridad global, pero también en materia de lograr cierta estabilidad en la región. Acá doble pantalla, nuestro equipo nos ayuda desde el ámbito de la producción para mostrarles cómo se está desarrollando este encuentro. El presidente de Bielorrusia, por ejemplo, sigo con otros datos sobre esta reunión, Alexander Lukashenko, sostenía este viernes una llamada telefónica con Donald Trump, quien calificaba la conversación de muy fructífera. Decía, en ese momento Trump también afirmaba que habían abordado diversos temas, incluida, por ejemplo, la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Alaska, y expresaba también allí su interés para reunirse con Lukashenko en el futuro. ¿Qué dijo la Casa Blanca antes también de este momento? La Casa Blanca ha calificado este encuentro como histórica, una cumbre que busca acercar a dos grandes potencias. El presidente Donald Trump, por ejemplo,
partía desde Washington hacia este lugar y también decía allí que estaba supuestamente esperanzado de que tuvieran muy buenos resultados después de esta conversación. Vamos a hablar sobre la comitiva que acompaña a ambos presidentes. En la comitiva rusa, les reitero, está presente el canciller Sergei Lavrov, quien llegaba este jueves con las declaraciones que ya les había comentado, el asesor de política exterior Yuri Ushakov, el ministro de Defensa Andrei Belousov, también el titular de Finanzas Anton Siluanov y el enviado especial de Inversiones Kirill Dmitriev. Por parte de Estados Unidos le acompaña al presidente de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, el titular del Tesoro Scott Bessent, también el secretario de Comercio Howard Lutnick, el director de la CIA John Ratcliffe, también el enviado especial de misiones de paz, supuestamente, Steve Witkoff, y el secretario de Defensa Pete Hudson. Aquí se están abriendo las puertas, bueno, tiene que ver con este proceso de seguridad que se desarrolla antes de la salida de cada uno de los mandatarios. Les estamos mostrando la aeronave rusa donde pues hace su arribo el presidente de Rusia, Vladimir Putin. También les cuento otras declaraciones alrededor de esta cumbre. Por ejemplo, el comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa, el general Alexus Grinkev, pues también llegaba a Alaska más temprano para brindar, según dijeron allí los medios de prensa, consultas en materia militar a Donald Trump y al secretario de Defensa Pete Hudson, informó así la prensa estadounidense, también correspondiéndose con esta línea de seguridad pues militar y política que tiene que haber en este lugar. ¿Cuáles han sido los ambientes que han marcado este encuentro? ¿Cuáles han sido aquellos temas de los cuales se ha hablado? Fundamentalmente en materia de relacionamiento entre ambos países. Recordemos que el elemento que marca este encuentro es, sin lugar a dudas, el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ello también está gravitando sobre lo que sucede en el mundo en materia de economía por la posición que mantiene allí la Unión Europea y por lo que podría estar sucediendo en relación con los territorios que hasta este momento están formando parte de este proceso de conflicto y que han decidido de manera autónoma, y lo hemos contado acá, ser parte de la Federación Rusa. Claves importantes que les vamos a comentar sobre este encuentro y qué viene sucediendo para llegar acá. Este es el primer encuentro entre ambos presidentes desde 2019, no en territorio estadounidense, sino cuando ambos se reunían en el marco de la cumbre del G20 en Osaka, esto en Japón. El mandatario ruso había viajado por última vez a Estados Unidos en septiembre del año 2015, justamente por estas fechas, cuando asistía a Nueva York al debate anual de la Asamblea General de la ONU, por lo que llevaba casi una década sin visitar el país norteamericano. La última vez que Putin se reunió personalmente con el mandatario estadounidense fue en junio del año 2021 en Suiza, donde se celebraba una cumbre con Joe Biden, específicamente con mandatario de Estados Unidos, no con Donald Trump. Putin también se convertirá durante esta jornada, de hecho ya se convierte porque está precisamente ya en territorio. En esta jornada se convierte en el primer líder en la historia de Rusia que viaja a Alaska, en un lugar cargado de connotaciones simbólicas, ya que este territorio había pertenecido a Rusia hasta 1867. Por eso les decía que simbólicamente es importante para ambos países el año en el que el zar Alejandro II concretaba la venta de este territorio y sus islas adyacentes a Estados Unidos. En los días previos a la cumbre, Kiev y varios países europeos se mostraron preocupados ante la posibilidad de que Trump acepte las propuestas de Putin para resolver el conflicto ucraniano sin tener en cuenta la postura del líder del régimen de Kiev. Hablamos de Vladimir Zelensky, así lo informaban varios medios en horas a priori. Rusia advirtió que Ucrania podría llevar a cabo una posible provocación con numerosas víctimas civiles en víspera de la cumbre. Según el organismo, se planteaba un ataque contra una zona residencial densamente poblada de la región de Kharkov para culpar posteriormente a las Fuerzas Armadas de Rusia y crear un fondo mediático negativo. Así lo han afirmado algunos medios y nuevamente les reitero que tenemos en pantalla. Por un lado tenemos la aeronave que traslada al presidente Donald Trump, la aeronave de color celeste, y por otro lado con las letras en rojo, pues allí las imágenes de la aeronave
que está pues a esta hora aguardando al presidente Vladimir Putin y a la comitiva que le acompaña. La tan esperada reunión que tiene lugar precisamente en este territorio tiene que ver también con un espacio militar importante, con un espacio político importante, y desde el cual estaremos conociendo cuáles serán las siguientes determinaciones que se tomen en relación con los temas que están marcando este encuentro. En materia de economía, sabemos la guerra arancelaria que ha lanzado Donald Trump contra el mundo y las ciertas amenazas que existen de que pueda también lanzarse esta guerra contra Rusia. De hecho, sabemos que Rusia está bajo asedio por todas las sanciones ilegales que desde Europa, desde algunos países de este bloque, se lanza contra Rusia en completa oposición a este país, supuestamente y bajo la justificación del conflicto con Ucrania, pero al mismo tiempo se conoce directamente el apoyo que estos países de la Unión Europea le plantean directamente a Ucrania. Acá en imágenes la llegada de ambos presidentes. Por un lado hace la bajada de su aeronave, pues acá lo ven, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también hace su descenso el presidente de Estados Unidos, acá lo ven, Donald Trump. En este momento justo, ambos mandatarios llegan a Alaska, hacen su descenso de la aeronave y van directamente al lugar donde estarán realizando este encuentro, este cara a cara entre ambos países. Acá las imágenes del presidente de la Federación Rusa. Rusia, un país sumamente importante para lo que está sucediendo hoy en el sur global, pero también para entender cómo diversos países, diversos bloques logran darle cara a los intentos hegemónicos de Estados Unidos de seguir dominando el mundo en materia de economía y utilizando el dólar como herramienta de guerra directamente. Rusia, un país esencial cuando hablamos de los BRICS. Rusia, un país esencial cuando hablamos de solidaridad y de apoyo directo a aquellos países que están en ese proceso de desarrollo constante y que viven medidas unilaterales e ilegales contra su economía, como es el caso de lo que sucede en nuestro territorio, como es el caso de Venezuela, de Cuba y de otros países que mantienen una posición distinta a lo hegemónico que desea y quiere implementar e imponer el presidente de Estados Unidos. Acá Donald Trump lo espera. Acá se ve la imagen de cómo hace su llegada, una palmada, le da la bienvenida y seguramente en unos instantes el estrechón de mano. Acá lo ven. Simbólica imagen, Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se saludan, las primeras palabras, donde pues allí le dan la cara al mundo para mostrar cómo las dos potencias que hoy están pues dialogando y reflexionando sobre qué tipo de mundo tendremos en los próximos meses. La caminata protocolar que se realiza para el lugar donde se estarán encontrando de manera privada inicialmente, le llaman el cara a cara, el saludo a las delegaciones militares tanto de un país como de otro, la alfombra roja completamente extendida para recibir a ambos mandatarios y reiteramos la imagen de este encuentro, estrechón de mano y desde este momento el mundo atento a lo que suceda en Alaska, en la base militar que se encuentra en Anchorage. Aquí ven precisamente también la presencia de objetivos militares encima de prácticamente del lugar donde se encuentran, de sus cabezas podríamos decir, la foto oficial de este encuentro y a partir de este momento seguramente la prensa estará atenta a lo que suceda luego de este encuentro. ¿Qué ha sucedido antes con las declaraciones de Donald Trump? Hay que tomarlo muy con pinzas porque sabemos que Donald Trump establece una diplomacia de muchísima especulación, de muchísimas amenazas, cosa que a veces no se corresponde con lo que sucede finalmente en su relacionamiento con otros países. Muy diferente a la posición que ha adoptado Rusia, que se ha mantenido de manera muy coherente, de manera muy tranquila, muy seria, sin dar declaraciones que no estén pues de alguna manera establecidas. Lo decía el ministro Sergei Lavrov, decía el canciller, no adelantamos opiniones
ni decisiones preestablecidas, sin embargo, sí estamos dispuestos a abrir la mesa de diálogo. Las imágenes están en movimiento porque allí también están en movimiento. Ambos presidentes abordan el vehículo que con una gran seguridad les estará llevando al lugar donde se desarrolle esta primera parte del encuentro histórico que hoy les estamos contando desde las pantallas de Telesur, con el apoyo de todo nuestro equipo de producción. El presidente Vladimir Putin, desde el momento en que Donald Trump asumía este nuevo periodo de presidencia, con los brazos abiertos, indicó incluso que estaba dispuesto a recibirle en Rusia, lo invitó en varias ocasiones para llevar adelante este proceso de diálogo y relacionamiento bilateral. Y por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también declaraba no solamente las intenciones de seguir trabajando por mantener esta hegemonía, sino también y fundamentalmente por detener el avance y el crecimiento del grupo BRICS, otro de los elementos que ahora mismo está en análisis, en puesta en escena, porque sabemos que es el espacio económico, el espacio social y político que puede darle cara directamente a las intenciones, a los intereses de Estados Unidos. También están allí pendiente de lo que va a suceder, evidentemente China, un aliado esencial, fundamental para Rusia. En este instante imaginamos que los líderes del bloque europeo están también muy atentos porque de hecho no mostraron una gran alegría, digamos, estar del todo de acuerdo con esta reunión, porque no se sienten allí representados y porque no confían de alguna manera en las decisiones que vaya a tomar Donald Trump, las cuales sabemos por los hechos que en la mayoría de los casos buscan beneficiar a esta potencia. Todo lo que les estamos contando tiene que ver con el ambiente que se ha vivido a priori, con las declaraciones que hemos conocido por cada una de las autoridades en estas últimas horas. Gran expectativa internacional, allí ya ven las imágenes, se mantiene el diálogo dentro de este vehículo y de cara a lo que va a suceder en esta reunión. Les reitero, primero cara a cara los presidentes que estarán conversando y luego también un espacio donde estén presentes algunos de los integrantes de las delegaciones de alto nivel que acompañan a ambos presidentes. Ambos gobiernos han mantenido también en cierta reserva cuáles sean los temas específicos de los cuales se hablen, pero evidentemente a la luz de los acontecimientos conocemos que el tema económico, el conflicto entre Ucrania y Rusia y también los movimientos militares que realice la OTAN en territorio estarán puestos sobre la mesa. Vladimir Putin, con cara de alegría acá, agradece y saluda a quienes le acompañan en este lugar, tanto de la delegación norteamericana como la delegación rusa, y directamente su, digamos, atención a la prensa. Otro elemento importante que tenemos que destacar sobre esta reunión es el ente de la seguridad, porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado en muchísimas ocasiones que lo que más le interesa como presidente de su país es resguardar la seguridad, la soberanía de su territorio y, por supuesto, no impedir en ningún caso el desarrollo del pueblo ruso en materia de economía, ni tampoco de sus aliados. Donald Trump, por otro lado, ha basado estos primeros meses de gobierno no solo desde la perspectiva de los ataques directos en materia de economía a varios países con la imposición de aranceles, la imposición que busca utilizarlo como elemento para negociar, para obtener, digamos, beneficios propios, sino también para intentar recuperar este proceso de hegemonía que ya lo habíamos comentado, que se ve amenazado evidentemente por el crecimiento de otras potencias aliadas que buscan otro modo, otro mecanismo de desarrollo que no necesariamente dependa de lo que considere o no beneficioso para sí el presidente de Estados Unidos. Recordemos que las tensiones continúan también entre el bloque europeo y Rusia, porque las medidas que se siguen, que se han seguido imponiendo contra Rusia para evitar su desarrollo, incluso la eliminación de la compra de recursos importantes para Europa, lo cual ha significado un aumento en materias de gasto cuando hablamos de gas y otros recursos, ha sido de alguna manera pues uno de los golpes que han preparado para Rusia. Sin embargo, en los últimos años el crecimiento del Producto Interno Bruto de Rusia se ha visto, se ha declarado y pues el avance de la economía de este país sigue en aumento pese a todas estas medidas. También sigue en aumento el proceso de alianza que establece Putin no solo con países del sur global desde nuestro territorio, hablando específicamente de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, sino también esa relación directa que ha establecido con diversas naciones
naciones africanas, también declarando su interés, su intención en trabajar de manera conjunta con este continente, con algunos de los representantes de este continente. Vamos a mantenerles al tanto de qué sucede allí, de cuáles sean los temas que luego se compartan con la prensa y, por supuesto, de cuáles finalmente sean los acuerdos que se establezcan. Decía el presidente Donald Trump para una segunda reunión, decía esa va a ser la reunión más importante. Sin embargo, Rusia no ha adelantado absolutamente nada sobre este tema, con el objetivo de también mantener cierta cordura en relación a la hora de anunciar elementos que no están dados y que no utiliza esta forma de hacer política, como decía en algún momento el presidente Nicolás Maduro, esta diplomacia del micrófono. Vamos a seguir comentándoles también con el apoyo directo de nuestros corresponsales para que desde allí nos puedan contar cuál es el ambiente que se ha vivido hasta este momento. Alek Jasinski se encuentra con nosotros a esta hora. Alek, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, te escuchamos, presenciamos esta imagen histórica para el mundo, pero seguramente nos apoyarás con información de cómo se vive este momento desde suelo ruso. Adelante. Saludos, queridos compañeros. Aquí estamos en Rusia, ya está anocheciendo del día viernes. Hoy día pasé en las calles de Moscú escuchando a la gente. Habían muchas opiniones en general. Hay una gran expectación. Es un hecho histórico más allá de cómo termine la negociación, pero hoy día se encontraron, ya hace pocos minutos, se encontraron los presidentes de Rusia y Estados Unidos que no se vieron personalmente más de 6 años. La vez pasada fue en Japón, en Osaka, en el 19, en la cumbre del Grupo 20. Y tal como estaba previsto, el avión de Putin llegó puntual como media hora antes de la reunión con Trump. El único cambio de que si antes se habló que el encuentro se iba a producir a solas entre Putin y Trump, solo en presencia de los traductores, ahora van a ser encuentros de 3 por 3. Al presidente Putin le va a acompañar el canciller Sergei Lavrov y su consejero Ushakov, que está viendo este tema de negociaciones con Estados Unidos desde el principio. También las autoridades rusas dijeron que la reunión va a durar tanto tiempo cuanto sea necesario. Peskov dijo que podría durar 5 o 7 horas, así que tenemos que prepararnos para una larga jornada. Va a ser una reunión a puerta cerrada. Después los presidentes darán su conferencia de prensa. Y hablando de la mirada de percepción de este hecho desde aquí, desde Rusia, aquí nadie tiene grandes ilusiones, ningún analista serio no dirá que a partir de este momento Estados Unidos y Rusia serán países amigos. Obviamente que los intereses son muy diferentes, la historia es muy diferente, pero el tema de la necesidad de bajar nivel de la tensión mundial en intereses no solo de los pueblos de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, sino también para el sur global, para toda la humanidad, es muy necesario un contacto directo entre los dos principales superpotencias nucleares del mundo. Es un tema de la responsabilidad política. En este sentido, vemos la actitud de la administración Trump bastante diferente de la de Biden, porque Biden no tuvo ningún contacto directo con Rusia, ignorando todos los intentos de conversar. Por lo menos vemos que esta administración de Estados Unidos está conversando con Rusia. La conversación recién comienza. A pesar de eso, estamos muy conscientes que mientras Trump y Putin estarán conversando, las armas norteamericanas entregadas al régimen ucraniano siguen matando a los civiles y a los militares rusos. Este conflicto sigue. Es un conflicto muy difícil de resolver, una situación trágica, pero para la solución pacífica estarán puestos todos los esfuerzos diplomáticos humanos del gran equipo ruso que llegó a Alaska. Y después de la negociación, Putin expresó la intención de visitar un cementerio ahí mismo cerca del lugar del encuentro, donde están las tumbas de los pilotos soviéticos que
murieron en Estados Unidos cuando Estados Unidos y Rusia eran aliados en la guerra contra el fascismo. Estados Unidos a través de Alaska y Siberia enviaban los aviones a Rusia y en un accidente murieron estos héroes de la Gran Guerra Patria. Así que la delegación rusa, el presidente Putin, van a homenajear a estos héroes. Esta es la información muy básica, estamos muy expectantes, seguramente nos espera una noche, bueno, aquí en Rusia, una noche de varias noticias. Creo que sería prudente no caer en rumores, especulaciones, porque las redes están llenas de diferentes cosas sensacionalistas, sino esperar con paciencia el resultado de esta negociación y después tendremos conferencias de prensa y resultados oficiales de este primer encuentro en 6 años entre el gobierno de Rusia y de Estados Unidos. Quiero seguir preguntándote sobre sobre lo que nos comentas en relación con la primera parte. Decías que no hay grandes expectativas en Rusia en relación con este encuentro. También argumentabas que Joe Biden nunca mantuvo un encuentro directo con el presidente Putin. Cuéntanos sobre este tema, tomando en cuenta los acontecimientos que han tenido lugar anteriores, tomando en cuenta las declaraciones quizás adelantadas, especulativas del presidente Donald Trump sobre los resultados que podría traer esta reunión, o por qué consideras que hasta este momento no hay grandes expectativas. ¿Cuáles son aquellos datos que han marcado esta no expectativa en relación con este proceso bilateral que se ha mantenido entre ambos países hasta este momento? Aquí en Rusia conversamos con varias personas y escuchamos muchas opiniones. Más o menos hay una coincidencia de que parece un poco raro, parece extraño que el presidente Trump hasta el día de hoy prácticamente estaba repitiendo que espera entender la postura de Rusia frente al conflicto en Ucrania. Aunque es una postura bastante clara, Trump tuvo 5 conversaciones telefónicas personales con Putin desde que Trump asumió la presidencia. Su representante Witkoff se reunió con Putin y con Lavrov por varias horas, muchas veces, y el gobierno ruso estaba bastante claro respecto a sus necesidades vitales, respecto a sus intenciones en la situación con Ucrania, o sea, sus condiciones para terminar con esta tragedia que es la guerra en Ucrania. Así que la postura rusa es más que clara para cualquiera que se interese. Y ahora decir que solo ahora tal vez Estados Unidos van a entender qué es lo que busca Rusia, qué es lo que quiere Rusia, a muchos analistas y sobre todo para el pueblo ruso, esto suena raro. Sin embargo, como la conversación sigue y seguramente hay muchos avances y no hay tantas declaraciones públicas de representantes del gobierno norteamericano en los últimos días, esto significa, esto da esperanza que puede haber algún avance porque entendemos perfectamente que el régimen ucraniano depende casi por completo de Estados Unidos. Europa ahora sumida en crisis que se profundiza cada vez más, no es capaz a largo plazo mantener económicamente y militarmente Ucrania, que prácticamente perdió su estado, perdió la independencia y existe solo gracias a estas grandes donaciones de armamento y dinero. Y está muy claro que mucho, prácticamente todo, en la capacidad del régimen ucraniano de seguir con la actual masacre dependerá de la postura de Estados Unidos y seguramente se buscará durante la negociación de hoy alguna fórmula, alguna posibilidad para poner fin a la guerra, pero no en la línea de contacto actual, porque Rusia está avanzando mucho en las últimas semanas, sino para poder ver los temas de fondo. O sea, ¿qué es lo que necesita Rusia? La neutralidad de Ucrania, que Ucrania deje de ser una amenaza militar para Rusia y no solo para Rusia, para Europa también, para todo el mundo. Es un régimen nazi. Y como es un régimen nazi también, se necesita una desnazificación, se necesita el retorno de las autoridades ucranianas, seguramente ya serán otras después de Zelensky,
al mínimo de cordura porque necesitamos Ucrania pacífica, Ucrania amistosa, Ucrania que no sea un epicentro de conflicto armado en Europa. Putin y Trump reconocieron que el tema central será el conflicto en Ucrania, pero entendemos muy bien también que no es un conflicto aislado. Seguramente también tocarán muchos temas conflictivos de otros lugares del planeta y las posibilidades de un desarrollo pacífico de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, porque las lecciones del pasado reciente, en el periodo soviético y después de eso, Rusia y Estados Unidos no dejaron de ser rivales, o sea, tuvieron proyectos muy diferentes y los proyectos, las ideas, las ideologías y prioridades del Estado ruso y de Estados Unidos son muy diferentes. En Latinoamérica ustedes lo conocen más que en cualquier otra parte del mundo. Pero la negociación de hoy no es para ser amigos de Estados Unidos, sino para evitar una catástrofe mayor en Europa, para evitar la posibilidad de una guerra nuclear que es cada vez más real. Y por eso también este encuentro es un llamado al sentido común, a la responsabilidad mínima de los dirigentes de dos países que tienen más armas nucleares en el mundo.